Saludos, gracias por la invitación a participar en este prestigioso evento, el quinto Congreso de Salud Digital 2024 de la Red Iberoamericana de Salud Digital. El tema de este simposio es el de las oportunidades o qué oportunidades tienen la inteligencia artificial y la telemedicina en la evaluación del dolor torácico agudo, enfocado en el infarto agudo del miocardio cercano al paciente. Este simposio constará de una charla introductoria que la voy a dar a continuación y la presencia de tres panelistas importantes, conocidos en nuestra sociedad, que van a complementar con su experiencia los objetivos de este simposio tan interesante como es del dolor torácico agudo y cuál es la oportunidad de la inteligencia artificial y la telemedicina en la evaluación de este evento clínico, que es la principal causa de muerte a nivel mundial. A continuación, vamos a presentarle la charla introductoria y nuevamente agradecemos al comité organizador por la gentil invitación. No tengo ningún conflicto de interés para dictar esta charla. Esta es mi agenda. La dividí en cuatro capítulos que van desde la discusión del problema hasta el análisis de la ética en la telemedicina y la inteligencia artificial relacionada con el dolor torácico agudo. El dolor torácico es un motivo de consulta bastante importante, muy frecuente en la práctica diaria. Y tenemos que cerrar la brecha que existe entre la investigación básica y llevar estos resultados a la práctica clínica. Todavía tenemos un espacio que tenemos que cerrar y para ello creemos que la inteligencia artificial y la telemedicina y su herramienta, porque la inteligencia artificial es una herramienta de la telemedicina, pueden ayudar a cerrar esta brecha. Existe también otra brecha importante cuando hablamos de telemedicina. Esto lo comentamos en el Congreso, en el último Congreso de la RISAT, donde existe un riesgo de desigualdad digital. No podemos hablar de telemedicina si hay un grupo importante de personas que no tienen acceso al mundo digital. Se calcula que en este momento 3.000 millones de personas no tienen acceso ni a Internet y si tienen el Internet no tienen los dispositivos. Y si tienen el Internet y los dispositivos existe un analfabetismo digital que los llevaría o los sacaría del contexto global de salud y por lo tanto sería una situación de inequidad porque la salud debe ser para todo el mundo de la misma manera. ¿Cuál es el problema? El problema del dolor torácico. Primero, el problema del dolor torácico es que el 10% constituye el 10% de las consultas en urgencia y atención primaria, de los cuales la forma de presentarse este dolor torácico, el 70%, o sea, la mayor parte de los pacientes, tienen características clínicas atípicas que no nos permiten hacer un diagnóstico o muchas veces no definidas. El dolor torácico puede ser secundario a una afectación de varios sistemas del organismo y 20% de los casos pueden ser una verdadera emergencia con riesgo de muerte del paciente. Por lo tanto, un mal diagnóstico o un diagnóstico erróneo de un dolor torácico puede llevar a la muerte del paciente. En la evaluación del dolor torácico se incluyen muchos factores, es un proceso bastante complejo, donde debemos analizar la historia clínica, el examen físico, los marcadores biológicos, la electrocardiografía y las imágenes cardíacas o las imágenes de otros sistemas, ya que el dolor torácico es multisistémico. Se han descrito hasta ahora 37 causas responsables del dolor torácico, de las cuales la podemos dividir en benignas y mortales,
Entre las benignas vamos a citar algunos ejemplos como es el reflujo gástrico, la enfermedad péptica, la neuritis, la neumonía, la ansiedad, son causas de dolor torácico, pero entre ellas hay unas causas mortales, como son el infarto agudo de miocardio y la angina inestable, la pericarditis, la disección aórtica, el neumotórax, el embolismo pulmonar y la pancreatitis. Son causas donde puede existir un incremento en la mortalidad. La telemedicina y sus herramientas, como la inteligencia artificial, en la evaluación de este síndrome clínico, tiene algunas ventajas por su rapidez, por la fácil accesibilidad en el paciente y por la personalización del caso. Y de esto tenemos que hablar el día de hoy, cómo aprovechar estas ventajas que tiene la telemedicina y la inteligencia artificial. Hasta ahora, en la evaluación del dolor torácico mediante la inteligencia artificial, se ha realizado con la utilización de algoritmos elaborados por la inteligencia artificial en todos sus componentes para predecir el riesgo de enfermedad cardíaca en pacientes con dolor torácico agudo. Se basa este algoritmo en la utilización de datos clínicos del paciente relacionados con la semiología, o sea, la forma de presentarse el dolor. De estos algoritmos se han hecho mediante modelos basados en Machine Learning. Estos modelos de Machine Learning pueden identificar patrones muy complejos en los datos que no son evidentes mediante los modelos tradicionales. O sea, que tienen más sensibilidad y especificidad en el diagnóstico. Algunos de estos enfoques incluyen algunas metodologías de inteligencia artificial, como es la regresión logística, los árboles de decisión y el random forest, y las redes neuronales artificiales. De esto hay muchos estudios y se están utilizando desde hace más de 10 años. En relación a la utilidad de la inteligencia artificial en la parte más grave del dolor torácico agudo, como es la cardiopatía isquémica, también tenemos mucha investigación al respecto. Se han utilizado algoritmos en la predicción de riesgo de enfermedad cardiovascular en la población general. Esto quiere decir que si tienes un paciente que te llega a la emergencia, tienes que calcular el riesgo que tiene este paciente, que viene de la población general, en tener o no tener una enfermedad cardíaca. También se ha utilizado en la predicción prognóstica de la cardiopatía isquémica estable. La cardiopatía isquémica estable es aquella que tiene menor riesgo de muerte súbita que la inestable, como es el infarto agudo o la angina inestable. También los algoritmos se están utilizando en la predicción de síndrome coronario agudo, llámese infarto, llámese angina inestable, y en la predicción de la mortalidad de aquellos pacientes que se egresan del hospital después que han sufrido un infarto. Este es un ejemplo de estos algoritmos, en este caso utilizando la tecnología de la tomografía. Fíjense cómo la tomografía en 3D te puede detectar las placas calcificadas de la obstrucción coronaria, pero aplicando los algoritmos tridimensionales, fíjense cómo además de la placa podemos identificar la obstrucción no calcificada e inestable, que es la que produce la muerte del paciente en muchos sectores del árbol coronario. Y hay un análisis tridimensional que te utiliza todas estas imágenes y te la lleva a imágenes tridimensionales donde tú puedes evaluar con mayor claridad el nivel de severidad de la obstrucción de la arteria coronaria sin cateterismo cardíaco. También existen algoritmos basados en el simple electro, un electro común y corriente. Estos algoritmos te permiten detectar qué pacientes tienen riesgo de infarto y qué pacientes tienen riesgo de muerte. Estos algoritmos se están utilizando en el momento. Este año, en febrero de este año, se acaba de publicar el algoritmo CODE ACSS o CODE MI miocardio del infarto, relacionado con el infarto. Este algoritmo se probó en más de 10.000 pacientes en 6 países europeos y fue hecho originalmente en Inglaterra. Comparado con los métodos de pruebas que se utilizan actualmente, este CODE ACS descartó un infarto en más del doble de los pacientes que fueron
diagnosticados con los métodos tradicionales. Además, tuvo una predicción del 99,6% de índice predictivo negativo. Eso quiere decir que si sale negativo el índice CODE, ACCS, ese paciente no tiene infarto. Es un excelente índice de predicción. Y esto trae como consecuencia que al identificar con más rapidez el paciente que no está infartado, podemos reducir los ingresos hospitalarios. Y esos ingresos hospitalarios, al no utilizarse por pacientes que no tienen nada, estos recursos se pueden utilizar para el que sí tiene y amerita el tratamiento. ¿Qué pasa en el infarto agudo? En el infarto agudo no vamos a analizar aquí las clínicas, la semiología, nada de esto porque no es el objetivo de este taller. Sin embargo, quiero enfocarme en la descripción del problema del infarto agudo. Y vamos a usar este jueguito como este concurso Quiero ser millonario. Y la pregunta es, me infarté, ¿y ahora qué hago? Y las preguntas son, ¿cuánto tiempo me queda de vida después de un infarto? ¿Me queda una hora? ¿Me queda un año? ¿Me quedan 10 años? ¿O depende? Y la respuesta correcta es depende. ¿Por qué depende? Fíjense en estas estadísticas. En la primera hora después de haberse infartado una persona, sobrevive el 60%, o sea que tiene una tasa de mortalidad del 40% en la primera hora. No hay ninguna enfermedad en la clínica diaria que tenga una mortalidad tan alta en la primera hora. Eso quiere decir que los infartos que ustedes ven por ahí son aquellos infartos que sobrevivieron el 60%. ¿Qué pasó en el primer año si no hubo ninguna intervención médica? En el primer año, 60% de los pacientes han fallecido, o sea que 40% sobrevivieron al primer año del infarto. ¿Y qué pasó a los 10 años? A los 10 años, las estadísticas dicen que apenas el 20% de los pacientes sobrevivieron si no se les hizo ninguna intervención. Eso significa que hay una mortalidad a 10 años del 80%. Ni el cáncer tiene esta mortalidad, ni el SIDA, ni ninguna otra enfermedad. Entonces, dada esto, nos preguntamos, ¿cómo cambiamos esta estadística? ¿Cómo cambio la historia natural del infarto? La podemos modificar con intervención. La ciencia médica puede cambiar esta realidad. Las alternativas son siempre, nunca, raramente o frecuentemente. Y la respuesta correcta es frecuentemente. Y les voy a decir por qué. Este es un caso típico que llegó a tiempo. Este paciente tuvo el dolor, se le hizo el diagnóstico a tiempo, paciente de nuestra casuística. Llegó a la sala de cateterismo en un tiempo inferior a 90 minutos. Tuvo mucha suerte. Esto no sucede normalmente. Fíjense, cuando se le hace el cateterismo, hay una obstrucción del 100% de la arteria coronaria derecha responsable de ese infarto. A este paciente se le somete a una angioplastia con un balón. Se abre la arteria, después que se abre la arteria, se retira el balón y se deja una malla para que se mantenga el flujo de la circulación sanguínea dentro de la coronaria. Y fíjense el resultado, prácticamente una reperfusión total de la arteria coronaria que estaba 100% obstruida. Este paciente se salvó. Ahora bien, de todo esto podemos decir que en el infarto agudo, el tiempo no es oro. En el infarto agudo el tiempo es músculo cardíaco que hemos salvado. La posibilidad de rescatar miocardio infartado después de las primeras 24 horas es prácticamente imposible. El paciente infartado después de las 24 horas, ese miocardio ya se murió. No vale la pena hacerle nada, cateterismo cardíaco. Lo haríamos en caso de complicaciones. Por lo tanto, la ventana terapéutica lo ideal es intervenir en las primeras 6 horas. También es posible en las primeras 12 horas, que es un tiempo válido para realizar la angioplastia,
o medicar un fibrinolítico. El fibrinolítico son sustancias que disuelven los trombos que producen la obstrucción aguda, mientras este paciente llega al laboratorio de hemodinamia. Por lo tanto, entonces el diagnóstico del infarto agudo es un diagnóstico que tiene el componente clínico, que es el dolor, la realización del electrocardiograma, la realización del marcador biológico, que es la troponina, que la unión de estos tres nos permiten decidir que si este paciente va a imagen, a diagnóstico de imagen y a terapia invasiva a través del cateterismo, como lo vimos en el ejemplo anterior, y la angioplastia y la colocación de un stent. Recordando que el tiempo ideal entre el inicio de la clínica y el cateterismo debe ser inferior a 90 minutos, sería lo ideal. Y esto se puede obtener, podemos reducir esta brecha. Sí, creo que la telemedicina, con su herramienta, la inteligencia artificial, puede tener un chance para intervención en la reducción de estos 90 minutos, que hasta ahora ha sido lo ideal en países desarrollados, donde tienen la infraestructura que le permite hacer ese diagnóstico y ese tratamiento en 90 minutos. Pero deberíamos hacerlo en menos. Por ejemplo, ahorita existen tecnologías que nos permiten dar el diagnóstico a través de la troponina en apenas 8 minutos con una muestra de sangre que se toma del pulgar o del dedo índice, y así sucesivamente. Visto esto, visto el problema, ya me imagino que ustedes están pensando, ¿qué es lo que vamos a hacer con la telemedicina y la inteligencia artificial? ¿Cuál es el chance que estos elementos tienen en la reducción de la mortalidad de estos pacientes con infarto agudo del miocardio o que hayan tenido dolor torácico y que hayan evolucionado a un infarto agudo? Pero es importante recordar que todo esto sin la ética no tiene ningún valor. Y tenemos estas afirmaciones o este mensaje que quiero dar. ¿Cómo garantizamos que las tecnologías de inteligencia artificial de vanguardia sean seguras y que los requisitos regulatorios que existen bastantes requisitos regulatorios, permitan, en lugar de inhibir, permitan que el paciente tenga los beneficios potenciales de la inteligencia artificial? Para conseguir esto necesitamos expertos en regulación. Aquí tiene que haber expertos en regulación hoy, escuchando este taller. Científicos, hay muchos científicos interesados. Y formuladores de políticas sobre los desafíos que enfrentan las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. La unión de la evidencia científica, los principios éticos, la regulación y la ciencia regulatoria pueden permitir e incluso acelerar el impacto positivo de la inteligencia artificial en estos pacientes. Como dice el doctor Topol, uno de los líderes de opinión más importantes en el mundo occidental en cardiología, él dice que lo más importante que podemos hacer es otorgar la propiedad de los datos a las personas. Ellos son los dueños de sus datos. Tenemos que evaluar la seguridad de los datos y la privacidad, pero también implica que debemos pensar en un modelo de propiedad diferente, dado a estos adelantos. Bueno, espero que estas reflexiones estén maquinando en vuestros pensamientos, porque ustedes son los indicados de llegar a una conclusión al finalizar este taller. ¿Cuál es el chance y cuál sería el aporte de la telemedicina y su herramienta, la inteligencia artificial, en reducir la mortalidad por dolor torácico agudo? Muchas gracias. Aquí tienen mis redes sociales. Espero que si hay alguna pregunta, hacerlo en el momento de la pregunta o utilizar cualquiera de los medios de comunicación. Este es mi WhatsApp, que lo utilizo bastante, mi correo electrónico y los otros recursos de comunicación con mi persona. Continuando con la programación, les presentaremos a nuestra primera panelista. Me refiero a la doctora Yolimar Mesa Méndez. Ella es cardiólogo clínico de Ascardio, Venezuela, en Barquisimeto. Tiene una maestría en cardiología, avances en cardiología en la Universidad de Murcia, España.
Ella también es fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es investigadora clínica, es experta en telemedicina y también es experta en comunicación social. La pregunta que le hemos realizado a la doctora Yolimar es ¿cuál es su opinión de ella como en el carácter de cardiólogo clínico en relación a cómo ve las oportunidades de la inteligencia artificial y la telemedicina en la atención del paciente con dolor torácico agudo enfocado en el infarto agudo del miocardio? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuáles son los problemas que ella ve como cardiólogo clínico en el mundo real? ¿Y qué esperanzas tiene ella o qué espera ella de la inteligencia artificial y de la telemedicina para resolver los problemas de sus pacientes, que son los mismos pacientes de cualquier cardiólogo que nos está viendo en este momento? Adelante, Yolimar, con tu presentación. Y recuerden ustedes que al final de la presentación de cada uno de los panelistas tendremos la sesión de preguntas y respuestas, por lo tanto, vayan escribiéndola. Feliz día. Primero que nada, quiero dar las gracias al comité organizador del quinto Congreso Iberoamericano de Salud Digital y a ti, Igor, por la invitación. Y esa pregunta es muy importante. Primero que nada, tenemos que recordar que la primera causa de morbimortalidad en el mundo son los síndromes coronarios agudos y dentro de esto el infarto agudo del miocardio. La telemedicina y la inteligencia artificial, para mí como clínico, cardiólogo clínico, juegan un rol preponderante ya que integrándola a la clínica, al diagnóstico preciso, nos ayudaría a disminuir los tiempos desde el inicio de los síntomas y la rápida resolución del infarto para evitar complicaciones y muerte cardiovascular. Entonces, de allí la importancia de esta herramienta como son la telemedicina y la inteligencia artificial. Una vez que nosotros logremos hacer un diagnóstico preciso y disminuir estos tiempos, lograremos que ese tamaño de ese infarto sea lo mínimo y evitamos complicaciones mayores. Es importante recordar que el infarto agudo, el tiempo no es solamente oro, es músculo salvado, es células que tú vas a salvar de ese miocardio. La posibilidad de rescatar el miocardio infartado después de las primeras 24 horas es prácticamente imposible. En condiciones ideales, la ventana de tiempo entre el inicio del dolor y la terapia de revascularización miocárdica son 90 minutos. Recordamos que en las primeras 6 horas todavía existe chance de salvar miocardio. Después de las 12 horas, el chance disminuye, pero con terapia de sostén puede realizarse un procedimiento de revascularización facilitada. Pero lo importante es que si nosotros logramos utilizar la telemedicina y la inteligencia artificial para recortar los tiempos en el diagnóstico y el traslado y la realización de lo que es la hemodinamia y la revascularización, ese músculo puede ser salvado y evitar complicaciones mayores. ¿Qué pasa en la actualidad en cada uno de nuestros países? Hay problemas de salud pública y salud privada. ¿Por qué? Porque los recursos son insuficientes. Hay acceso a medicamentos innovadores, es muy limitado. Hay zonas extremas, hay zonas rurales que muchas veces no tienen lo que es la actualidad en medicamentos y mucho menos un laboratorio de hemodinamia. Otra cosa que tenemos que enfocarnos y tratar de que en cada país mejorar es la obsolescencia tecnológica. No todos tenemos la tecnología de punta y podemos darle a nuestros pacientes la mejor calidad de atención.
Y otro punto muy importante que nos va a ayudar a tratar de resolver y a mejorar la calidad de atención en un infarto agudo del miocardio son los costos administrativos de todos estos procedimientos y de todas estas intervenciones. Entonces, la telemedicina y la inteligencia artificial, ¿en qué nos ayudaría en la parte clínica a nosotros como médicos? Primero, en el diagnóstico. Recordar que la clínica es muy importante. El dolor típico coronario, recordar que nosotras las mujeres el dolor es atípico. El electrocardiograma. Nosotros, si antes de llevar a ese paciente a la sala de emergencia le hacemos un electrocardiograma con toda la tecnología que hoy existe y logramos hacerle marcadores biológicos, que la troponina es el otro diagnóstico para dar el diagnóstico de infarto, y lo logramos rápidamente, nosotros disminuimos ese tiempo que de 90 minutos, que la meta es que sea 60 minutos, porque actualmente el tiempo ideal entre el inicio de la clínica y el cateterismo debe ser inferior a 90 minutos. Entonces, una vez que nosotros logremos que la telemedicina y la inteligencia artificial acorten estos tiempos, tenemos un diagnóstico precoz y podemos llegar rápidamente a donde está los hemodinamistas, el laboratorio de hemodinamia, el diagnóstico de imagen, la terapia intensiva, lograr hacer el cateterismo, la angioplastia y colocación de stent. Y si nosotros logramos que esto sea menos de 60 minutos, es un éxito total y rotundo. Es, es menos músculo dañado, es más músculo o células salvadas, y por supuesto el riesgo de complicaciones y muertes disminuye drásticamente. En el mundo real actual existen varios ejemplos de cómo se usa la telemedicina y la inteligencia artificial. Uno de ellos es la Clínica Mayo en Estados Unidos, en la cual ellos han incorporado la inteligencia artificial en su práctica clínica para predecir riesgos y hacer diagnósticos tempranos de problemas cardíacos graves. Telemedicina en emergencia. Esto lo vivimos durante la pandemia del COVID-19. Muchas clínicas y hospitales implementaron sistemas de telemedicina para proporcionar atención remota a pacientes con síntomas de infarto agudo del miocardio, y hicieron su diagnóstico precoz y su tratamiento oportuno gracias a la telemedicina. Otras aplicaciones móviles que existen hoy en día son como aquellas que utilizan la inteligencia artificial para monitorear la salud cardíaca de los pacientes en tiempo real, como lo son el Instant View de troponina y el Cardio y Alive Core. Para realizar el electrocardiograma tenemos Withings and BPM Connect, que monitorean la presión arterial, el electrocardiograma y el estetoscopio. Es decir, hoy en día tenemos herramientas fantásticas que nos ayudan a diagnosticar precozmente un infarto del miocardio. Muchas gracias por su atención y no me quiero despedir de ustedes sin hacer mención del libro de vida de hipertenso, donde varios de nosotros formamos parte. Y no me despido sin invitarlos a todos al Congreso de la Sociedad Interamericana de Cardiología, el 32 Congreso Interamericano de Cardiología, que se realizará en Cartagena, Colombia, del 4 a 6 de junio del 2025. Muchas gracias por su atención. Nuestro segundo panelista desde Panamá, recordamos que la doctora Yelimar se encuentra en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. El doctor Miguel Álvarez está en la ciudad de Panamá. Miguel Álvarez Victoria, él es médico cirujano y especializado en cardiología de la Universidad Central de Venezuela, tiene una residencia en medicina interna. Tiene una amplia experiencia en planificación, desarrollo e implementación de programas preventivos en enfermedades crónicas. Es máster en marketing y especialidades en tráfico digital y de inteligencia artificial en el Instituto Europeo de Negocios. Tiene un MBA
cursando actualmente en el Instituto Smart Education Europeo y fundador y actualmente CEO de la empresa Salud Digital 360. Al doctor Miguel Álvarez Victoria le preguntamos que en tu experiencia, ¿cómo ha influido la telemedicina y el uso de la inteligencia artificial en la rapidez y en la precisión del diagnóstico del infarto agudo del miocardio? ¿Y qué desafíos has encontrado en la implementación de estas tecnologías en el entorno clínico donde tú te desenvuelves? ¿Y cómo ves el futuro de estas dos herramientas que estamos utilizando en el momento en las emergencias cardiovasculares? Adelante, Miguel, y recuerden que las preguntas para Miguel también serán al final de las intervenciones de los tres panelistas. Agradecido al doctor Igor Moore y a la Red Iberoamericana de Salud Digital por la invitación a participar en esta mesa redonda, donde voy a desarrollar el tema acerca de cómo ha influido la telemedicina y el uso de la inteligencia artificial en la rapidez y precisión del diagnóstico del infarto agudo del miocardio y qué desafíos existen en la implementación de tecnologías en el entorno clínico, así como cuáles son las perspectivas en relación al futuro. La presentación para responder a estas inquietudes la he titulado Telemedicina e inteligencia artificial en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio. Hablaremos de las innovaciones, desafíos y futuros de la cardiología a este respecto. El infarto agudo del miocardio sigue siendo una de las principales causas de mortalidad a nivel global y su diagnóstico rápido es crucial para mejorar los resultados clínicos y reducir la mortalidad. Los métodos tradicionales como el electrocardiograma, la medición de las troponinas y la ecocardiografía han demostrado ser eficaces, pero enfrentan limitaciones en situaciones donde el tiempo es crítico, como en la emergencia prehospitalaria. El manejo eficiente del infarto agudo del miocardio requiere identificar síntomas temprano y movilizar rápidamente recursos de emergencia médica para optimizar la revascularización. La telemedicina ha transformado la prestación de servicios de salud, permitiendo la realización de consultas y seguimiento de manera remota a través de aplicaciones móviles y de dispositivos conectados. Esta tecnología ha demostrado ser particularmente útil en la gestión de pacientes con factores de riesgo cardiovascular y en zonas rurales con acceso limitado a hospitales, optimizando la atención de emergencias, como es el caso del infarto agudo del miocardio. La activación temprana del sistema de emergencias médicas, gracias a la telemedicina, reduce significativamente el tiempo de intervención. La inteligencia artificial se ha consolidado como una herramienta fundamental en el análisis de los datos médicos, permitiendo la interpretación automática del electrocardiograma y la predicción de riesgo mediante Machine Learning. En el contexto del infarto agudo del miocardio, la inteligencia artificial no solo acelera la toma de decisiones clínicas, sino que también mejora la precisión diagnóstica al identificar patrones complejos que pueden pasar desapercibidos. Esta tecnología ha sido aplicada con éxito en el análisis de imágenes médicas, como tomografías y ecocardiografías, incrementando la eficiencia de los diagnósticos. La telemedicina y la inteligencia artificial han demostrado su impacto positivo en el manejo del infarto agudo del miocardio. El monitoreo remoto permite detectar síntomas en fases tempranas, lo que facilita la activación del sistema de emergencias médicas y reduce el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la intervención. La inteligencia artificial, al integrarse en sistemas de triaje hospitalario, optimiza la priorización de los pacientes, asegurando una atención más eficiente. Estas tecnologías también permiten la supervisión continua de los pacientes con dispositivos portátiles, mejorando el seguimiento postinfarto.
La inteligencia artificial ha demostrado ser más precisa que los métodos tradicionales en la interpretación del electrocardiograma para la detección de arritmias y anomalías cardíacas. Además, los algoritmos de Machine Learning permiten la integración de datos clínicos y de laboratorio para mejorar el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, reduciendo tanto los falsos positivos como los negativos. Esta capacidad para detectar patrones ocultos en grandes volúmenes de datos garantiza decisiones más informadas en tiempo real. A pesar de sus beneficios, la adopción de la inteligencia artificial y la telemedicina enfrenta varios desafíos. La falta de interoperatividad entre los sistemas tecnológicos impide una integración fluida de la información del paciente. Además, las brechas en la capacitación del personal de salud dificultan la implementación eficiente. Las consideraciones éticas sobre la privacidad y el manejo de datos sensibles representan un obstáculo adicional que debe abordarse mediante políticas claras y transparentes. La resistencia al cambio por parte del personal médico y la falta de infraestructura adecuada en áreas rurales son barreras significativas para la adopción de la inteligencia artificial y la telemedicina. Además, los desafíos regulatorios, como la falta de normativas claras para el uso de estas tecnologías, limitan su implementación. Para superar estos obstáculos se requiere un enfoque multidisciplinario que incluye la educación continua del personal y la elaboración de políticas inclusivas. El futuro de la telemedicina e inteligencia artificial en cardiología se enfoca en la personalización del tratamiento y la integración de dispositivos portátiles para el monitoreo continuo. Los avances en Machine Learning permitirán desarrollar modelos predictivos más precisos, mejorando la gestión preventiva del infarto agudo del miocardio. La descentralización del diagnóstico y el tratamiento facilitará una atención más accesible para los pacientes, independientemente de su ubicación geográfica. A medida que la telemedicina y la inteligencia artificial se integren más profundamente en la práctica clínica, veremos una transición hacia una medicina más proactiva y orientada a la prevención. La descentralización del diagnóstico permitirá que los pacientes reciban atención en tiempo real y la colaboración entre la medicina y la tecnología dará lugar a modelos de atención más sostenibles y centrados en el paciente. En conclusión, la telemedicina y la inteligencia artificial han demostrado mejorar la rapidez y precisión en el diagnóstico del infarto agudo del miocardio, lo que se traduce en menores tiempos de intervención y en mejores resultados clínicos. El monitoreo remoto y algoritmos de Machine Learning permiten la detección temprana de síntomas y optimizan la toma de decisiones clínicas minimizando diagnósticos erróneos. Sin embargo, la adopción plena de estas tecnologías enfrenta desafíos, como lo hemos mencionado, como son la falta de interoperatividad entre los sistemas, las brechas en la capacitación del personal sanitario, consideraciones éticas sobre la privacidad de los datos. A pesar de estos obstáculos mencionados, la evidencia muestra que la integración de la inteligencia artificial y la telemedicina en la práctica clínica será cada vez más esencial en el futuro, permitiendo la personalización del tratamiento, un enfoque más preventivo y predictivo en cardiología, mayor accesibilidad para pacientes en áreas rurales o de difícil acceso. Es imperativo que el sistema de salud y los profesionales estén preparados para el cambio tecnológico, integrando la telemedicina y la inteligencia artificial de forma colaborativa y ética. Esta transformación no solo mejorará el diagnóstico y el tratamiento del infarto agudo del miocardio, sino que también creará un modelo de atención más sostenible y centrado en el paciente. Muchas gracias por su atención.
Nuestro tercer panelista es el doctor Osman Argüello. El doctor Osman Argüello, muy conocido por todos nosotros, recientemente acaba de haber concluido su curso de inteligencia artificial aplicada a la medicina con mucho éxito, mucha resonancia, y lo felicitamos de manera muy efusiva por ese empeño y esa calidad que resultó el curso de inteligencia artificial organizada por RISAP. Lo va a repetir en el mes de noviembre. Osman es médico cirujano con máster en informática biomédica y especialista en inteligencia artificial aplicada a la salud. Es miembro de RISAT y es CEO de la compañía IAGEN. Él actualmente se encuentra en la ciudad, en el estado de Texas, ejerciendo pues su actividad como médico especializado en inteligencia artificial. La pregunta que tenemos para Osman es, ¿qué sistemas o aplicaciones de inteligencia artificial se están utilizando actualmente para la predicción y prevención de infartos agudos del miocardio? ¿Cómo han demostrado su eficacia en la práctica clínica? Recuerden pues que al final de la presentación de Osman tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Osman, con tu presentación y la respuesta a esta pregunta. Muy buenos días para todos. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre el panel, estamos en el panel sobre dolor torácico cercano al paciente. Mi nombre es Osman Argüello, soy médico de profesión y uno de los integrantes de RISAP que trabaja con los desarrollos de inteligencia artificial. Vamos a comenzar. La pregunta clave en el panel de hoy es: ¿qué sistemas o aplicaciones de inteligencia artificial se están utilizando actualmente para la predicción y prevención de infartos agudos del miocardio? ¿Cómo han demostrado su eficacia en la práctica clínica? ¿Y de qué manera esto nos va a ayudar a hacer una mejor medicina con la parte de predicción y prevención, que forman parte de un nuevo componente o un nuevo tipo de medicina que está surgiendo y está creciendo a nivel mundial, como lo es la medicina 4P? Entonces vamos a hablar precisamente de esto en la mañana de hoy. Cuando hablamos de sistemas y aplicaciones de IA en la predicción de infarto, tenemos que irnos hacia lo que son los estudios que han demostrado la eficacia en cuanto a cómo el algoritmo trabaja y se usa para hacer precisamente este tipo de estudios. Entonces aquí hablamos de redes neuronales profundas, ¿okay?, de bosques aleatorios o de máquinas de soporte vectorial. Estos tres componentes de inteligencia artificial son los que nos van a ayudar de varias formas, ahorita lo vamos a ver, a hacer este sistema de predicción y prevención en infarto agudo del miocardio. Entonces tenemos, por ejemplo, vamos a ver qué es cada una y cuál es la aplicación que tiene. Las redes neuronales profundas es lo primero. Las redes neuronales están inspiradas en un cerebro humano. Consisten en múltiples capas de neuronas, entre comillas, de simulación de neuronas que forman o que simulan el funcionamiento de nuestro cerebro. Son muy útiles para reconocer patrones complejos. Patrones que pueden ser en imágenes o patrones que pueden ser en lo que son biomarcadores. Y en las redes neuronales lo que hacen es hacer un análisis profundo de cada uno de estos tipos de patrones, y al hacerlo reconoce cuando hay un cambio, y este cambio obviamente puede ser un valor predictivo que nos ayuda al reconocimiento de patología. ¿Esto cómo lo usa de aplicación? ¿Cómo se usa? En diagnóstico de imágenes médicas y predicción de riesgo cardiovascular a través de imágenes médicas, por ejemplo, con electrocardiogramas. Tenemos además los bosques aleatorios, que no son más que algoritmos de árboles de decisión que en combinaciones múltiples pueden hacer predicción. Es más preciso que métodos tradicionales al evitar hacer sobreajustes en cuanto al manejo del algoritmo, y su aplicación práctica es en la predicción del riesgo cardiovascular y en el análisis de datos genómicos.
Recordemos que cuando hablamos de predicción tenemos que partir desde la base más simple, como es el análisis del ADN humano, para poder hacer valores o hacer análisis de valores predictivos en el tiempo, ¿ok? Y de esta forma saber realmente cuándo hay o cuándo no existe un riesgo cardiovascular. Hay pacientes que tienen herencias, por ejemplo, de familiares que han muerto en sucesivas generaciones por un infarto agudo del miocardio. Eso sería o forma parte de un análisis de ADN que puede ser predictivo para realmente saber si este paciente va a tener o no un evento también de este tipo. Tenemos además las máquinas de soporte vectorial, que son la mejor frontera para separar diferentes grupos de datos. Esto se usa mucho para clasificar los datos clínicos y también hacer la predicción de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Se usan en clasificación de pacientes según el riesgo de infarto cuando ya han habido eventos o cuando hay antecedentes, y entonces queremos saber si el paciente puede o no tener un evento. ¿Okay? Habiendo hecho esta pequeña introducción, lo que nos toca ahora es hablar de cómo estos diferentes sistemas y aplicaciones de IA nos van a ayudar de forma práctica. Práctica lo tenemos como modelos predictivos en la Cleveland Clinic y en la Mayo Clinic, donde usan modelos de IA para estratificar riesgo de infarto agudo del miocardio con pacientes con hipertensión arterial, con diabetes y con tabaquismo. Sus algoritmos son más precisos que la escala de Framingham Rise Score. Como son más precisos, se están usando más frecuentemente y están haciendo un cambio en la parte de paradigmas en cuanto a la parte predictiva de lo que va a ser un infarto con estos antecedentes previos que ya les he nombrado. Luego tenemos también los sistemas de monitoreo en tiempo real con IoTM, el Internet de las Cosas, ¿ok? Hay un sistema que se llama CardiaMobile que usa algoritmos para hacer análisis de datos de electrocardiografía y detectar arritmias que puedan predisponer a un infarto agudo del miocardio. La American College of Cardiology encontró que estos dispositivos lograron reducir hospitalizaciones hasta en un 25% y eventos de IAM no detectados hasta en un 18%. Entonces empezamos a ver cómo ya con sistemas de monitoreo y con sistemas de predicción, con modelos de predicción, comenzamos a mejorar los índices que podemos hacer predictivos para evitar estos eventos. Y ya estamos hablando de predicción, ¿ok? Lo más importante de esto es cuando tocamos el punto de la medicina 4P. Como les dije, la medicina 4P es la medicina que ya está creciendo, que se está difundiendo, que se está haciendo una forma activa de medicina actual para hacer prevención, predicción efectiva, y obviamente se personaliza y hace que el paciente sea más participativo. Eso es lo que es la medicina 4P. Predictiva, donde identifica riesgos antes de que ocurran. Preventiva, porque podemos hacer intervenciones tempranas evitando complicaciones. Personalizada, porque los tratamientos se adaptan a la necesidad de cada individuo. Y participativa, porque el paciente es partícipe de su tratamiento, partícipe de sus intervenciones y partícipe activo en lo que es su salud en general. Eso es lo que es la medicina 4P. Y ahondando todavía más, llegamos a lo que es el gemelo digital y específicamente en cardiología, donde ya vamos a poder hablar efectivamente de simulaciones del estado de salud del paciente en cardiología, donde integrando la medicina 4P hacemos una mejor medicina en atención personalizada y predictiva. Y hay ejemplos prácticos de esto, ¿ok? Hay un desarrollo de gemelos digitales en el Hospital Monte Sinaí, donde están simulando tratamientos e intervenciones quirúrgicas en pacientes con antecedentes o con historial de infarto agudo y de aterosclerosis. Entonces, ya esto es un hecho. Se empieza a usar el gemelo digital
como parte de la medicina 4P para hacer los análisis predictivos y preventivos. Y con esto les digo, muchas gracias por su amable atención y ahora espero la intervención de sus preguntas para el panel y poder contestar con mucho gusto. Esto es muy técnico, pero también es la medicina, ya no del futuro, es la medicina de hoy, simplemente que ese futuro que esperábamos ya está sucediendo y no nos estamos dando cuenta. Muchas gracias. Gracias a nuestros tres panelistas por sus excelentes respuestas a las tres preguntas que le hicimos. Y queda abierta la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos para eso. Creo que hay oportunidad para tres preguntas, así que nuestro coordinador en esta sesión de preguntas y respuestas queda al mando para manejarla.